De la primera carta a los Corintios. Estamos estudiando los dones del Espíritu. Espero no le aburra la Biblia, porque si ya caemos en ese hoyo ya es grave. Versículo número 10 dice: a otros el hacer milagros y a otros o a otro profecías. A otro el hacer milagro, a otro profecía. Vamos a dejar hasta ahí y tome su lugar. Para hacer una introducción y que nos vaya siempre sirviendo, hermanos, para ir familiarizándonos con estos temas, siempre es necesario ir retomando, repasando de alguna manera lo que estamos y hemos estado estudiando. Estamos en el estudio de los dones del Espíritu Santo. En este caso estamos hablando de los 9 dones. Los 9 dones los repartimos por secciones, en 3 secciones. Está, para que se le quede, por si ya no vuelve a estudiar esto, está el don de revelación, los dones de revelaciones, que está el don de palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Está a continuación lo que son los dones de inspiración, dones de palabra también les llamamos. Estos son los dones, el don de lenguas e interpretación de lenguas y profecía. Están los dones de poder, que es el último grupo que vamos a estar estudiando. En este jueves vamos a trabajar o a estudiar lo que leíamos en el versículo número 10. Habla a otro profecía. Para poder llegar a lo que es entender o descifrar de lo que es este don de profecía, es importante que hablemos primero de lo que en el antiguo tiempo o en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, Dios se encargó de hacer una línea de profecías, de eventos que sucederían en la historia de lo que es la raza humana. Empezando desde allá el Génesis, nos recordamos que el Señor habló de lo que era la enemistad de la mujer o de las simientes de las mujeres. Se refería en ese entonces a lo que era la simiente o la simiente de la mujer y la simiente de la mujer que traería a Cristo. En este caso estaba desde ese entonces profetizando el Señor lo que era primero la victoria de Cristo. Ya ahí se revela Cristo en ese panorama de esa expresión: tú le herirás en el calcañal, pero tú serás herido en la cabeza. Está refiriéndose a Cristo y a Satanás. Eso fue desde el inicio.
Y luego que aparecen ya los profetas del Antiguo Testamento, en esa línea de profetas, el Señor hace un panorama de lo que sucedería en el futuro de todo lo que es la raza humana. Estamos hablando que todo estaría girando alrededor de Cristo o del Mesías. Está hablando esas profecías usando, por supuesto, a hombres como los conocemos nosotros como los profetas del Antiguo Testamento. Estos siempre fueron inspirados por Dios para plasmar lo que era el evento o los eventos que llevaba consigo todo el desarrollo de la raza humana. Primeramente, estos profetas estuvieron señalando las situaciones muy internas de Israel con respecto a los juicios que vendrían sobre ellos por causa de la desobediencia. Los profetas estuvieron anunciando eventos de escasez, eventos de juicio sobre Israel, pero a la vez ellos siempre fueron anunciando todo lo que era el evento, como acabo de decir, de lo que compete la raza humana. Por lo menos el profeta Daniel hace un panorama tan claro de lo que sucedería en el tiempo final, que todavía no hemos llegado a ello. Habla de los eventos de la gran tribulación. El profeta Joel, Isaías se le llama el profeta del Nuevo Testamento por el hecho de que Isaías es el que marca exactamente hasta de dónde o cómo iba a nacer el Señor. Iba a nacer de una virgen, cómo iba a ser muerto, cómo iba a ser crucificado, todo. Y sucesivamente todo esto es un panorama narrado. Y esto es lo que debemos como iglesia descifrar, y es importante hacerlo, explicar qué es un periodo, qué es un tiempo, qué es una época de lo que compete las profecías de Dios, generalizando todos los acontecimientos, y qué significa lo que es esto de los dones del Espíritu. Cuando Pablo dice a otros profecía, cuando estamos explicando lo que es las profecías de los profetas del antiguo tiempo o del antiguo pacto, ellos, lo voy a volver a recalcar, ellos narraron todos los acontecimientos, sin dejar nada de lo que iba a suceder. Y luego que todos esos escritos, como dice el apóstol Pedro cuando habla en su segunda carta, habla que ahora en este tiempo nosotros tenemos la profecía, dice, más segura, que fue la profecía de los hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos la profecía más segura, dice el versículo número 19, y también en el versículo número 21 de la segunda carta, capítulo 1, cuando Pedro recoge eso que es trasladado al Nuevo Testamento, al periodo de la gracia. Si gusta, leámoslo para que vayamos tomando ya alguna idea de qué manera en el verso 19
está diciendo, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro está hablando, certificando más bien que esa profecía que ya se había expresado en la boca de los profetas, dice Pedro que esto es ahora lo más seguro. Dicho de otra manera, todas estas predicciones futuras que se harían, las recoge Dios en el cano divino, y luego que están acá todas conservadas y todas juntas las profecías de todo lo que se ha hablado, porque la Biblia es un libro de profecía. Al quedar esto ya concluido, lo que es el cano de Dios, que es la Biblia, en este caso, hermanos, ya tenemos completo todo el panorama, todo lo que es los eventos. ¿Qué quiero decir con esto? Porque Pedro está diciendo que al tener ahora ya tenemos, está diciendo el verso 19, tenemos también la palabra profética más segura. En esto está diciendo Pedro, no hay por qué dudar de todo lo que ya está escrito en esta palabra. Ahora, en el versículo número 21, está diciendo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Está confirmando que también fue Dios el que nos inspiró para que hicieran todo ese panorama de predicciones que justamente, hermanos, es impresionante ver, si estudiamos un poco de los cumplimientos de las profecías, de las cuales nosotros tenemos conocimiento del Antiguo Testamento, nos quedamos impresionados. Por ejemplo, el leer a Daniel con sus profecías es impresionante. Ver de qué manera descifra hasta los imperios, ver de qué manera Joel descifra los eventos que iban a suceder ya en el tiempo de la gracia. Es impresionante ver a Isaías hablar de que una virgen daría a luz un hijo, y ver todas esas precisiones de cumplimiento es impresionante. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque cuando ya llega el recopilar, el juntar todo lo que competía a la Biblia, el libro sagrado, el libro completo, la revelación completa de Dios, ya no se requiere lo que es la idea de el asunto de profetas, como sería el caso ahora. Usted me dirá, pero allá en Efesios habla de los ministerios. Podemos hablar de eso si nos queda un momentito para poderlo descifrar, para poder dar algunas explicaciones de eso. Pero a lo que me estoy refiriendo en este caso es de que ahora, ya en el tiempo de la gracia, que es en el que estamos nosotros, tenemos ya 2000 años de estar en la gracia. Aquí está todo ya todo está escrito, ya todo está delineado, está profetizado, el día, la hora, los eventos y todos los detalles que
que pudiera traer en mención las inquietudes de la raza humana con respecto a eventos futuros. Entonces tenemos toda ya consensada en este libro lo que se entiende como los profetas de Dios. ¿Por qué tengo que decir esto? Entonces ahora nosotros ya no necesitamos, voy a seguir ahondando un poquito, ya no necesitamos, esto parecería contradictorio, pero ya no necesitamos nosotros estar prediciendo que viene tal cosa, prediciendo que va a haber una guerra, prediciendo que va a haber un terremoto, prediciendo como profetas que se va a hundir el volcán tal. Ya no podemos, es decir, ya en este caso estaríamos fuera de base, ya estaríamos como forzando lo que es el concepto de profeta. Porque si usted quiere o yo queremos saber qué es lo que va a suceder en el futuro, que todavía falta, bueno, ahí tenemos la palabra. Aquí tenemos hasta de dónde va a salir el anticristo. Acá tenemos cuánto tiempo va a gobernar el anticristo. Acá tenemos qué será con respecto al reino mesiánico acá en la tierra. Acá tenemos el nuevo cielo y el nueva tierra. Acá se nos profetiza en la palabra todos los eventos. O sea que no hay por qué entrar en aspectos de, bueno, yo siento, yo tengo una revelación que va a suceder tal cosa. O sea que ya en el tiempo de la gracia ya lo tenemos todo concentrado, ya lo tenemos todo en este libro. Usted quiere saber lo que va a pasar mañana, lea la Biblia. No necesariamente. Estoy aclarando esto por los desfases y las malas interpretaciones y la manera de forzar las cosas cuando están claras. Por ejemplo, dice Juan, o más bien dice el Evangelio de San Mateo en su capítulo 11, verso 13, dice que la ley de Moisés llega hasta Cristo, como el caso de los profetas llega hasta Juan, dice en esa porción la Biblia. Es decir, la ley y los profetas llegan hasta Juan. Dicho de otra manera, ya en este tiempo el Señor ya no necesita profetas. Profetas en esa idea de que se sigue extendiendo lo que son los profetas del Antiguo Testamento. Ya no, ahora estamos en otra era. Alguien me dirá, bueno, entonces ya la iglesia no está acá. Entonces la iglesia ya no requiere entonces ni de pastores, ni de evangelistas, ni de maestros, ni de profetas, ni de apóstoles. Ya no requiere, porque como ya estamos en el Nuevo Testamento, ya no lo requiere, dirá alguien. En este caso, tengo que decir todo esto para que luego podamos entrar y comprender de la mejor manera cómo es que ahora funciona ya lo que es la profecía. Ya no es en ese campo de los profetas antiguos. Ahora la profecía es un asunto, o es una manifestación de Dios más bien, que siempre viene por la inspiración del Espíritu Santo a la vida del creyente,
pero ya no es para hacer predicciones, ya no es para... En esto hay muchas interrogantes y muchas inquietudes, porque, y antes que pasemos a, hermanos, a descifrar lo que es sí, el don de profecía, que es el que está operando en el tiempo de la gracia, es importante. Bueno, usted me dirá, pero allá el profeta Agabo, pero allá habla de los 5 ministerios. Yo he dicho que los 5 ministerios siguen vigentes, pero solo que en otro enfoque, de otra manera. Como por ejemplo lo que es el apóstol. El apóstol puede estar fungiendo dentro de esta era. ¿Por qué debe de estar fungiendo? Pero ¿cuáles son las características de los apóstoles? El problema es que, como ahora se ha comercializado todo este asunto de los ministerios, pues se usa para provecho. Por ejemplo, las características de un apóstol, acá las encontramos en la Biblia, y pudiéramos hacer las características de los que ahora presumen el apostolitis. Pudiéramos ver si pegan o no pegan. Pudiéramos, en el caso de los profetas que aparecen en el capítulo número 4:11 de Efesios, que es lo que estoy mencionando, cuando está hablando para, si usted lee el verso 12 de ese capítulo 4 de Efesios, va a decir que esos 5 ministerios son para la edificación de la iglesia. Así de sencillo. Para edificación de la iglesia. Si gusta, explorémoslo, veámoslo, porque el asunto es que por lo menos nos quede un poco claro, si no claro, la realidad de esto, hermanos, porque es importante, es muy importante que lo podamos ver. En este caso está diciendo que dice, asimismo constituyó a unos apóstoles, verso 11, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin, dice el verso 12, ¿ya lo tiene? De perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Y para qué más? Para la edificación del cuerpo de Cristo. No es, este profeta no se especifica acá que es para que esté haciendo predicciones de que viene tal guerra, de que viene tal terremoto. Eso no tiene nada que ver. Es decir, hay que ir como clarificando cómo es que operan los ministerios. En este caso, ahí están los ministerios. Ahí están los 5 ministerios. Y en este caso, el ministerio de profeta del Antiguo Testamento es como jalado del pelo el querer usar como se está mal usando ahora este asunto de los ¿para qué queremos ya, hermanos, revelaciones? ¿Para qué queremos que alguien nos profetice lo que va a venir y ya no lo tenemos en la Biblia? Pero aquí lo que tenemos que hacer, ya está consensado todo lo que los profetas del Antiguo Testamento dijeron desde Cristo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Desde Cristo, desde allá. Entonces el profeta acá que le estamos leyendo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tienen que fusionarse dentro de los ministerios, hermano. Es decir, el maestro, el profeta, es decir, todos
tienen que fusionarse, tienen que estar en la iglesia y tienen que estar edificando la iglesia. Puede ser como predicadores, como personas de gran altura de sabiduría, como personas que son llenos de inspiración del Espíritu, de discernimiento. Todo eso coadyuva para el crecimiento de la iglesia, porque la iglesia en sí viene siendo como un niño tierno. Así viene siendo. La iglesia es como un bebé. Por eso es que deja él esos ministerios, para que estos ministerios cuiden, tutelen, le den la atención debida a ese bebé que es la iglesia. Pero ahí, es decir, para que no se nos vaya a quedar ahí en el tintero esas inquietudes. Ahora, el asunto de lo que es en sí el versículo que leíamos acá, verso 10, cuando habla de que a unos profecías, esto son dones que operan también dentro de la iglesia. Pero ¿con qué finalidad? Con la misma finalidad. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es la edificación. Esa es la razón. El don, hablábamos del don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, que lleva consigo la interpretación, y el don de profecía, que por supuesto se ejerce dentro de la iglesia. No podemos, esto que dice don de profecía, no lo podemos asociar al asunto de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Bueno, veamos en el capítulo número 14 de Primera de Corintios, versículo número 3, cuáles son las asignaciones o la finalidad de lo que es en este particular el don. Pero el que profetiza, dice, pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, para exhortación y para consolación. No podemos tomar lo que es el asunto, como dije, forzando los conceptos. Acá la razón de la profecía que se va a dar dentro de la iglesia, y que es algo que cada uno de nosotros como creyentes debemos de anhelar. Pablo lo dice, anhelad los dones, y sobre todo dice que profeticéis. Que profeticéis. O sea que es de anhelarlo. ¿Por qué? Porque en este campo ya de dones, es el de profecía, es para edificación. Yo lo he dicho, y hace poco lo decíamos, que cuando viene el don de profecía a operar dentro de la iglesia, es una bendición para los que están dentro de la iglesia, porque en este caso ese don no viene para acusar, ese don no viene para deprimir al oyente, ese don, porque vamos a ver, si nos vamos a lo que es las funciones de los profetas del Antiguo Testamento, no crea que eso era saludable, oír o escuchar profetizar a un Jeremías: viene juicio sobre ustedes. No crea usted que eso era una buena noticia. Le traía dolor, le traía angustia, le traía depresión, y aunque no le querían aceptar, les traía congojas. Esa era una palabra
tremendamente, que llevaba implícito juicio, que llevaba por el pecado de Israel. Cuando profetizaba Ezequiel, cuando, hermanos, hablaba Ezequiel con respecto a esas profecías, se ponía en qué pensar. Bueno, cuando Daniel, estando en el exilio, lee, cuando dice, bueno, Dios y todos, él está orando, ¿cuándo será el fin de este exilio? Entonces Dios lo llevó al libro de Jeremías, y en el libro de Jeremías él pudo descifrar cuánto sería todavía la situación que estarían ellos en el exilio. Era un asunto difícil, pero en cuanto al don de profecía, es para edificación, específicamente para edificación. Entonces, cuando viene el don a operar en la iglesia, si yo tengo el don de profecía, yo no voy a ir a la plaza. Dice el Señor que de este país va a ser consumido con fuego, y la gente le da crédito a esas palabras porque tal vez no han sido enseñados ni han querido leer la palabra, porque no es esa la función del profeta, específicamente hablando del que tiene el don de profecía, porque este es un don. Este es un don de inspiración. Viene en el momento del exhortar, del consolar. Es un don que Dios lo otorga en esa necesidad, en ese preciso momento. Entonces, cuando yo estoy prediciendo estas cosas, no tiene sentido si El Salvador, leamos la Biblia, si no, dice el apóstol Pedro, hermanos, que los elementos arderán, que la tierra va a ser consumida, que los elementos, es decir, todo lo que es el oxígeno, todo lo que rodea el entorno de la tierra, va a agarrar fuego y la misma tierra se va a quemar. No hay necesidad que yo profetice que se va a quemar, se va a quemar. Se va a quemar no solo El Salvador, sino toda la tierra. Así ya lo dice la palabra del Señor. Entonces, acá dice edificación. Para eso, entonces ya los profetas hicieron su papel, su trabajo. Pero por ahí aparece un Agabo. Acuérdense que todavía la iglesia estaba en los primeros pasos, ¿verdad? Pero es un hecho que luego fueron fusionados en los ministerios. O sea que dentro de los ministerios es donde funciona esto. ¿Qué ministerios? Un ministerio como, por ejemplo, en este caso, este es un ministerio. Aquí caben los apóstoles, aquí caben los profetas, aquí caben los evangelistas, aquí caben los maestros, aquí cabemos todos, aquí caben la iglesia que se esmera por el anhelo de los dones del Espíritu, y empieza, ya no necesariamente puede ser un pastor, o puede ser cualquier hermano de la iglesia que pide este don o estos dones, en este caso de inspiración, que es lo que estamos trabajando. Pide ese don, va a ser de bendición. Por eso es que es un poco contradictorio cuando dentro de los ministerios, dentro de las iglesias que tienen su ministerio, hermanos, la gente se queja. La gente dice: a mí no me dan privilegio, es que a mí me tienen ahí, ahí me tienen castigados. Aquí todos somos, como dice Pablo, somos el cuerpo del Señor. ¿Cuántos somos el cuerpo del Señor? Aquí nadie es menos que el otro. Así como el cuerpo, como la analogía que hemos estado estudiando, hermanos, del cuerpo, ninguno le puede decir al otro: no te necesito. Los miembros más insignificantes son los más amados, los más cuidados. Aquí nadie puede sentirse resentido porque no hay privilegio. Aquí es un chorro de bendiciones de arriba para, hermanos, para que todas las agarremos y edifiquemos la iglesia del Señor.
No cabe esa gente resentida. Es que a mí no me ponen, a mí no me llamaron de diácono. ¿Cómo no? Lo que pasa es que no querés hacer nada. A mí no me llamaron de diaconisa. Claro que sí. Ni mucho menos de Mujeres en Victoria. También te llamamos. Pero es que no nos andemos quejando. Todos, como cuerpo, todos tenemos que poner a funcionar las habilidades, los dones, los talentos que Dios nos da. Y en imagínense, cualquiera, Elwin, dice: yo no solo quiero ser un diácono, no solo quiero ser un líder o un obrero de hogar de restauración. Yo quiero seguir ayudando, querer seguir sumando. Y él le pide a Dios los dones del Espíritu. Y empieza a profetizar. Esto es para todos. Esto es para mientras la iglesia esté en la tierra. Empieza a profetizar y edifica con aquello que va a poner el Espíritu. El Espíritu Santo no le va, porque el Espíritu es de orden y es una inspiración. Es como los que inspiró Dios, porque toda la Escritura, dice Pablo, dice el escritor de los Hebreos, es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada. Entonces, en esa inspiración que le pone a Julano, Mengano, en este caso de los dones, no le va a poner el Señor, dice el Señor, porque de esa manera es que opera el don. Aquí, usted está, si está lleno de Dios, si usted está siendo impactado en la alabanza, en ese preciso momento de adoración, y viene la inspiración, no le va a poner Dios que diga: aquí hay 4 pecadores que Dios, si no se componen, los va a matar Dios. Ya esa no es una profecía inspirada. Porque si se trata de exhortar a los pecadores, en la palabra está la exhortación de los pecadores. Es decir, no va más bien a edificar, va a exhortar. ¿En el qué sentido es la exhortación? En el sentido de: hija mía o hijo mío, yo te amo, yo quiero que tú aprendas a amarme. Y está tratando consolación. Es otro aspecto que lo consuela. Dice: no te aflijas, yo estoy contigo, yo voy contigo. Hay pruebas, hay situaciones, pero yo estoy contigo. Eso cualquiera de un hermano que incluso recién está entrando a la iglesia, si viene con el hambre de los dones del Espíritu, si viene, hermano, sin pretensiones, como lo sería la actitud de un niño, lo va a bendecir el Señor, y esa persona va a ser de bendición para, hermanos, para la edificación de la iglesia. Así de sencillo. Estas son las asignaciones del profeta. No es para andar profetizando que aquí va a haber una guerra. Si guerra van a haber, ¿para qué tanto? Y va a haber una que es una guerra terrible. Y por otro lado, andar profetizando que viene un terremoto que va a destruir todo lo que es el Pacífico hasta la Tierra de Fuego. No, todo eso ya está profetizado. Más bien concentrémonos. ¿Está conmigo, iglesia? Nunca la profecía, hermanos, se debe de tomar, por otro lado, al igual que la palabra. Por lo menos yo empiezo a profetizar: hijo mío, dice el Señor, que yo estoy contigo. Hijo mío, dice el Señor, tales y cuales cosas. Eso es una inspiración. Que algunos hasta han criticado y dicen: es que ya lleva escrito lo que va a decir. Es imposible, aun cuando está escrito todo se traba uno. Es una inspiración que viene. Pero como segundo aspecto,
nunca la profecía se puede tomar al igual que la palabra. Es decir, eso que dijo el hermano, eso que profetizó, eso es la palabra. No se puede tomar como la palabra de Dios, como la Biblia. Es decir, como la Biblia no se puede tomar al igual que la palabra, ni tampoco tomarla en lugar de la palabra. Es cierto, Dios consuela, Dios exhorta, Dios, hermanos, edifica con ese don, pero la fuente fidedigna, la fuente confiable es la palabra. Digo esto porque, dígame, a donde han deformado esto, viene la persona y dice el Señor, porque eso algo así lo manejan en otros lugares, pero en una manera deforme. Dice el Señor que a tu hijo le va a suceder tal cosa. Entonces, a tu hijo le va a caer lo peor, digamos. Eso no trae consolación, ni tampoco edificación. Eso lo que trae es una angustia. Entonces es ese, el que oyó ese, dice, a mí me lo dijo el Señor, y tiene un problema con el hijo, supongamos. Y dice, me lo dijo. Aquí es donde se necesita, hermanos, en la idea de no considerar una profecía como si fuera la palabra de Dios, o al igual que la palabra de Dios, siempre tiene que haber como, es decir, un examinar. Porque si usted la toma y dice, no, si es que en la profecía me dijo el Señor, usted la está tomando como la palabra, como que fuera la Biblia. Y no olvide que en esto de los dones, no vamos a negar que somos muchas veces influenciados por las emociones. No digo que no van a operar las emociones en nosotros, claro, si no, no seríamos seres humanos, pero muchas veces no vamos a dejar de ser asaltados por el emocionalismo, que es el que puede ir deformando esa palabra. Por eso que no la podemos tomar como que es la Biblia que me habló. ¿Se entiende, hermano? ¿Están despiertos, hermanito? La profecía que se maneja, es decir, el don de profecía, para esclarecerlo más, que se maneja en la iglesia, siempre, hermanos, es para confirmar a los creyentes que pueden aceptar lo que está en la palabra, aceptar lo que está aquí. Eso es importante. También la profecía es con una intención de que los inconversos, capítulo número 14, verso 24, que es lo que Pablo dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, como todos, indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está en este lugar. Es decir, esa es otra de las funciones que la profecía tiene que desempeñar en la iglesia, para que el que viene y dice la profecía y se dirige a la condición espiritual que está el inconverso, el amigo que nos visita. Entonces, una de las razones también es el que el inconverso pueda ser como, a ver, usted sabe muy bien que la incredulidad impera dentro de las iglesias, hermanos. Somos a veces incrédulos en algunas áreas, aun cuando están plasmadas. Somos incrédulos con respecto a lo de Dios, porque por lo menos el panteísmo a todo le llama Dios, todo es Dios. Hay incredulidades incluso dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestras vidas, que suponen que, entonces hay incredulidad, pero cuando viene ese visitante y oye esa palabra de inspiración
dice, a la verdad, dice, esto sí, así lo estamos leyendo acá. En verdad, aquí está Dios. Aquí está Dios. Eso que he escuchado en este momento es exactamente mi situación. Aquí es, y cae de rodillas. No es para hacer predicciones. No es para hacer predicciones. Ahora dice el capítulo 14, verso 1 de este: procuren entonces los dones. Procurad los dones. Ahora, para ir finalizando, también los deformes de esto, aparte de lo que ya mencioné, por lo menos prediciendo cosas futuras, no tiene cabida. Usted me dirá, hermano, bueno, y todos esos profetas que andan ahora haciendo y deshaciendo. Bueno, hermano, fíjese que en eso había que hablar mucho, pero si nos quedamos gastando energía en lo que realmente no tiene remedio, pues es improvechoso. Cada quien. El hombre siempre es hábil para forzar la palabra a sus pretensiones. Pero es que mire, que esos profetas le dicen a uno hasta el día que se va a morir. Es que la Biblia no nos manda a andar profetizando el día que se va a morir el otro. Nada tiene que ver eso. Pero es que fíjese que ese profeta dice que viene una gran bendición para este país. Ahí déjelo usted no le haga caso. Y que dice que a partir de cuántos profetas, cuando entramos en lo que es la pandemia, hermano, hoy viene un gran avivamiento. Y los profetas y todos se alborotaron, los profetas que están en el campo. Hermanos, ¿cuál avivamiento? Solas han quedado las iglesias. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Solas han quedado los templos. Yo leyendo una noticia, 300 y pico de iglesias han cerrado en Estados Unidos después de la pandemia. Y en la Biblia, cuando un profeta no se le cumplía lo que decía, no era profeta, decía el Señor. Ese no es profeta. O sea que al entrar en ese campo, vamos a ir viendo, entonces no hay profeta. Yo ya se lo expliqué que sí, siguen, pero ¿dónde es a donde el radio de operaciones de ellos? Ya se lo di. ¿Qué hacemos con eso? Ay, que vean ellos qué hacen. Lo que yo tengo que hacer, lo que cada uno tiene que hacer es suscribirse a la palabra, a lo que están. Pero es que mire, son grandes hombres que usted verá qué milagros hacen. Mire, si Juan el Bautista ni un milagro hizo, y dijo el Señor, ningún nacido de mujer es igual a Juan el Bautista en el cielo. Aleluya. Ningún milagro hizo Juan el Bautista, ninguno. Para que usted me esté poniendo como ejemplo que eso corrobora. Pero usted viera a todos los que se le convierten. Y usted verá al Señor, a Pedro se le convirtieron más que al Señor. 3,000 en un mensaje. Al Señor nunca le pasó eso. Es que no nos vayamos por lo externo. Entonces, en este caso, esas predicciones, o eso, ahí déjelo usted. ¿Y qué hago? Usted cree la Biblia. Usted concéntrese en la palabra. Aquí están los profetas, aquí están los eventos que ya se profetizaron desde el Génesis, todo lo que iba a suceder, los terremotos. Si alguien es escudriñador y va viendo todas las guerras y todos los terremotos y todo lo que va a pasar, ahí está en la palabra. Estudiamos la palabra. No necesitamos, hermanos, de más. La palabra, ahí está todo. Usando este don, sí, como adivinos.
Ahí vienen las adivinaciones. Este no es un asunto de adivinación. Adivinándole a la gente de que cómo va a salir adelante con el matrimonio, de qué manera va a superar el asunto. Y Dios dice que tienes un tumor y que Dios de todos esos son deformes. Usted no le haga caso. Cuando anden personas queriéndole poner la mano sobre su cabecita, hermanos, de supuestas personas que dicen tienen los dones del Espíritu, usted no se deje poner la mano de nadie. Usted sea celoso, usted escudriñe la palabra. En la palabra encontraremos la verdad, encontraremos la vida. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y últimamente, la profecía que se debe de desenvolver en el ministerio, en la iglesia, está sujeta primero al orden y segundo, la profecía está sujeta a que se juzgue. Por eso es que no se puede tomar como que es la palabra de Dios. No, si es que es la palabra que me habló. No. El versículo 29, con esto finalizamos del 14. En el 29 dice: asimismo los profetas, está diciendo, se refiere a los que tienen el don de profecía. Asimismo los profetas hablen 2 o 3. ¿Y qué más dice? Y los demás juzguen. Juzguen. ¿Por qué hay que juzgar? Por cualquier alteración, por cualquier emocionalismo que se le meta al que está profetizando y que quiera. Acuérdese que en este asunto hay una lucha. Por lo menos cuando uno sube a predicar, es una lucha de no meter uno su lengua, de no meter uno su yo. Es una lucha. Es una lucha. Y ahí pues no es la excepción. Ahí está una lucha y dice yo, peor si viene alguien que ya es teledirigido, le voy a tirar una profecía. Pruébese. Entonces, hay que probar los espíritus, porque los espíritus están sujetos a los profetas, como decíamos un día de esto. El lunes, que es el tema que estamos estudiando. Si estamos ricos en todos estos estudios, hermano. ¿Verdad? Ya terminamos, ¿verdad? Lo que es lo de las lenguas. Espero que usted la haya escudriñado, porque eso le va a servir como base. Entonces, todos los profetas están sujetos, los espíritus de los profetas están sujetos a ellos. Es decir, no es que ellos, hay gente que como aquellos que andan bien tomados y dice, no, si es que yo lo maté porque yo perdí el sentido, yo no sabía lo que estaba haciendo. Ese es el bolo. Pero nosotros no. Nosotros vamos a tener la inspiración de aquí, dice el Señor, y vamos a, y cuando ya llega alguien le dice, hermanito, deje al otro que profetice, porque hay muchos ahorita. Entonces se calma, pero tampoco se cae de la gracia. No, que es un orden. Dice, juzgue, pruebe los espíritus, pruebe si lo que dice Juan en su primera carta, capítulo 4, 1, en el hijitos, probad los espíritus, porque muchos espíritus, muchos anticristos han salido por el mundo. Tenemos que estar probando los espíritus. No, que el pastor hay que ponerle el tester. Sí, claro. Y no es el pastor. El pastor, hermano, ya le dije que es una lucha. Pues eso cuesta sujetarse al Espíritu. Yo por lo menos le digo, Señor, hay veces que yo quiero que cuando bajo, quiero que hermano, se abra la tierra, porque yo dije cosas que no debía de decir. Es una lucha, es una batalla. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. No crea que hacer un discurso y sí salir ahí, hermanos. ¿Qué les pareció? Qué bonito, lo dije, ¿va? No, el ser
controlado por el Espíritu para dar un mensaje o entrar en este asunto de los dones del Espíritu, en el particular el don de profecía o interpretación de lenguas. Entonces ahí se pruebe. Entonces, ¿en qué sentido se va a probar? ¿Está alterando? ¿Está exagerando? ¿Está siendo tendente? Entonces, hay que probar. En este estudio hemos finalizado lo que es el grupito de los 3 dones de inspiración: el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas y el don de profecía. Si a usted no le parecen estas enseñanzas y que usted no las acepte, vaya a trate la manera de ver cómo se organiza para que vaya a, ¿cómo se llaman? De imprimen las Biblias. ¿Cómo se llaman? No, hombre, donde imprimen millones de Biblias. ¿Cómo se llama? Sociedades bíblicas que le arranquen estos versículos. Dígale, eso no me parece, porque yo yo soy de la gente moderna, yo no creo en eso. Haga algo y vaya a ver cómo se lo quita. Pero yo, como dijo Josué, en mi casa serviremos al Señor, así como está en la palabra. Póngase de pie y vamos a orar. Padre,